animó y se lanzó como un emprendedor haciendo una agencia publicitaria que se llama Icónica. ¿Por qué yo lo presento a José? Porque ese espíritu emprendedor es el que todos nosotros que trabajamos con marcas, con comunicación, vendiendo, lo llevamos adentro. Entonces, él ha podido vivir desde cliente y desde usuario y ahora contestatario de estos requerimientos de comunicación. Renzo ha estado al otro lado, siempre ha estado solucionándonos nuestros problemas de comunicación. Entonces, ambos son un equipo muy, muy interesante para poder obtener las respuestas en este conversatorio que vamos a tener hoy día. ¿Listo? Damos inicio, Diego, por favor, con las preguntas para que puedan tener las respuestas y el público pueda preguntar. Excelente. Yo las voy a ir copiando las preguntas en el chat para que todos sepan a medida que va evolucionando la charla sobre qué tema estamos hablando. ¿Sí? Renzo, José Antonio, la primera pregunta es, ¿cuál es el error más frecuente que enfrenta un equipo creativo al momento de recibir una solicitud del cliente? ¿Ustedes deciden quién pregunta, quién contesta primero? ¿Cómo sería la dinámica? Sí. Levanten la mano y seguramente ambos se van a ir complementando con las respuestas. Renzo, buenísimo. Bueno, la verdad que me parece, es una pregunta un poco capciosa. Creo que los errores se pueden generar desde muchos lugares y desde muchas instancias del proceso. Tanto desde el desarrollo, la lectura del brief, inicialmente con el cliente, que creo que se generan muchos errores desde ahí, o en el proceso ya de análisis de información, de planning, o en el proceso creativo, o en la ejecución. Creo que yo justamente había tratado de digerir todo el temario o el tema en general que es errores de comunicación, desde mi óptica de planner, desde mi óptica de planning, si quieren verlo, tratando de entender cuál es el main issue, digamos, ¿no? O el problema madre. Pero bueno, eso se los puedo contar un poquito más adelante. Abriría paso, digamos, a la respuesta para decirles de que se puede generar desde muchos lugares, los errores son infinitos, y creo que más bien podríamos hablar de ciertos procesos o ciertos cuidados muy necesarios desde el lado de la agencia y también desde el lado del cliente para tratar de evitar o controlar de la manera más quirúrgica, digamos, esta cuestión. Perdón que deje un poco abierta ahí la respuesta, pero la podemos ir moldeando, la podemos ir cerrando a medida que avanza el conversatorio. Renzo. Sí, así es. Bueno, básicamente, sí, totalmente de acuerdo, ¿no? O sea, un error puede venir de cualquier lado, tanto del cliente como de la agencia, pero para eso se trata de tener un buen MOF, digamos, ¿no? Un buen manual de operaciones y funciones para que todo quede claro, ¿no? Y el documento primordial para esto es un brief. Un brief es básicamente un documento en donde está toda la información del producto, ¿no? ¿A qué me refiero? Por ejemplo, para ponerlo en palabras mucho más comunes, puede ser, si yo le pregunto a un constructor, a una persona que se dedica a bienes raíces, le pregunto, ¿cuánto cuesta una casa? La persona inmediatamente me va a preguntar, oye, pero vos necesitas una casa de un piso, de 2 pisos, ¿cuántos son en tu familia? ¿En qué zona la estás buscando que sea la casa? Entonces, todas esas preguntas tienen que venir a cerrar mucho más el objetivo de lo que uno quiere comunicar, ¿no? Entonces, justamente el brief lo que hace es tratar de tener los objetivos de comunicación totalmente claros, ¿no? Primero, a quién nos vamos a dirigir, en qué soportes vamos a comunicar nuestra campaña, cuánto tiempo va a durar, quién es tu competencia,
si vos tenés algún elemento diferencial que tu competencia no tenga, estás lanzando algo totalmente nuevo o no, todo eso tiene que estar sumamente claro y sumamente entendible por ambos lados para que se desarrolle una buena campaña. Renzo y José, perdón, Ujú. ¿no les ha ocurrido que cuando hacen el brief, el cliente no entiende lo que en realidad quiere y les hace un brief con una solicitud errónea y ustedes al contestar no dan contento a su cliente? Sí, justamente para eso hay ida y vuelta, ¿no? Se puede volver a tener otra reunión o tratar de llamarlo por teléfono para algún punto que no quedó claro, que lo vuelva a explicar. O sea, a nosotros nos pasó una vez que preguntamos cómo está posicionado el producto y nos dijeron está en todos los puntos de venta y no no es la respuesta, digamos, ¿no? El Claro, correcto. posicionamiento del producto es qué opina tu cliente o tu futuro cliente de tu marca, cómo está en tu top of mind, etcétera, ¿no? Entonces, hay cosas que sí, que hay que pulir y no tener miedo, ¿no? De repente no saber, ¿no? Hay veces que uno por orgullo deja pasar y no responde o asume cosas, y es justamente ahí también donde se pueden generar algunos errores, ¿no? José, Sí, en esta ahí yo quiero época, agregar algo perdón, respecto diga. al tema del brief, que creo que es vital, en mi experiencia ha marcado siempre un muy buen rendimiento en una etapa inicial o un muy buen manejo del criterio o la visión del cliente. Nosotros creemos en Icónica de que es fundamental que el brief se haga en una reunión personal lo más completa posible y con la persona de mayor decisión posible con la que se pueda hablar. Porque es muy diferente que me brifee o que nos brifee el brand manager de la marca, ¿no? Que en algunos casos tiene toda la información, los números y la data súper bien digerida para pasarnos la información, pero en otros casos los briefs son más directos. Algunas veces el brief nos los da el dueño de la empresa o el fundador. En esos casos creo que hay más oportunidad de que la agencia trate de escudriñar y meterse a cuestiones más humanas. Cómo se pone el cliente, cómo pronuncia a cierto momento, qué lo mueve, qué le gusta, qué tipo de actitud se ve, cómo representa él con su carácter la esencia de la marca. O sea, hay cuestiones humanas en el momento del brief que creemos que son muy interesantes al momento de conocer la marca. Entonces, si es que algo he aprendido y que me gusta mucho tratar de hacerlo en la medida de lo posible, es tener un brief lo más completo, humano y sincero, más allá de la cuestión de datos que nos puedan arrojar, digamos, ¿no? Eso por el lado del brief. Muchas veces no Correcto. se sabe cuál es el verdadero problema, o sea, desde el lado del brief creo que ese es el tema, ¿no? El cliente muchas veces sabe que hay una fuga en la casa, pero no sabe exactamente dónde. Entonces, ahí está un poco lo que decía Renzo, de activar el mecanismo de devolución de parte de la agencia y de devolución por parte del cliente para realmente darnos cuenta de que el main issue, el problema madre sobre el que vamos a trabajar a nivel comunicacional, está bien identificado, ¿no? Yo creo que ahí está la dificultad, que nuestros clientes son un abanico, desde pequeñitos hasta grandes, y no saben precisamente qué es lo que quieren comunicar. Entonces, ustedes como agencia publicitaria, como creativos, tienen que hacer magia para poder entender y dar conformidad, si es que no estoy equivocada. En esta época de pandemia se han estado comunicando de todo. ¿Qué errores como que comunicacionales han logrado detectar ustedes en alguna de las campañas que han visto? Renzo. Puede ser un tema de timing también. O sea, ¿a qué me refiero? Y de tino, muchas veces, ¿no? Hay veces que hay que saber comunicar las cosas en el momento preciso y a veces no sucede, ¿no? Justo anteayer, estuve revisando unas páginas de afuera y
y me di con la sorpresa de que no sé si puedo compartir pantalla para darles me encontré con este aviso, un aviso de una funeraria que tiene una promoción para el Día de la Madre. Entonces, estamos en medio de una pandemia, la gente está muriendo en cantidades industriales, en un país como México, en donde no querían entrar en cuarentena, y sale un aviso como este, ¿no? Yo entiendo de que la naturaleza de cualquier negocio es vender, pero, pero hay que tener el tino para poder sacarlo en el momento adecuado, ¿no? Y si no, el efecto comunicacional va a ser totalmente contrario, ¿no? No parece un buen momento para promocionar una funeraria, ¿no? Cuando de tal modo que te pueden tomar de que no tenés sentimientos, de que pasa mucho de eso, ¿no? Entonces, hay que tener mucho tino al momento de comunicar. Hay empresas que han dejado de comunicar incluso, y eso también es peor, ¿no? Porque resulta de que son totalmente indiferentes a lo que nos está pasando, ¿no? Y hay otras que con muy buen tino están dando mensajes de aliento, mensajes de disfrutar el estar dentro de casa, pero hay cosas de que realmente están fuera de tino. Estás Su con micrófono. el micro está apagado, Cintia. Correcto, decía que un mensaje al Día de la Madre deseándole la funeraria es aterrador. Y esos son errores que cometemos, ese es un error típico de comunicación. José, ¿usted tiene algo más para acotar? Sí, me parece que es súper válido lo que dice Renzo. La cuestión del timing es fundamental. Creo que la cuestión del timing tiene que ver con una cuestión de esquema o estructura de comunicación, que es el mensaje está compuesto por el contenido y el contexto. Entonces, nosotros no podemos esperar tener un mensaje efectivo que conecte, que logre con algún tipo de objetivo, si se está desconectando en uno de sus elementos que lo compone de la cuestión del contexto. Entonces creo que ahí entran toda la lógica de timing, de coyuntura y una serie de cosas y de adaptaciones que las marcas deben hacer, digamos, en determinados momentos. Creo que simplemente eso para añadir, señora Cintia. Dentro de todo lo que es el coronavirus, nosotros y la comunicación, como nunca hemos tenido comunicación constante, y ahí aparecen estos errores. Dentro de esa, la comunicación efectiva que estamos dando y la saturación de información, ustedes como agencia, ¿qué están proponiendo para evitar estos errores? Renzo. Bueno, es un tema, como decía José, en algún momento tenemos que ser más humanos, ¿no? En este momento todo el público está sumamente sensible con lo que está pasando, ¿no? Entonces, parte del esquema comunicacional del tono y el estilo de comunicación es que se tiene que ir por el lado más humano, más sensorial, ¿no? La gente está esperando más cosas intangibles en este momento, ¿no? Están valorando mucho el poder conectarse, están valorando mucho el poder compartir, y entonces ahí es donde debemos nosotros atacar. José, ¿algo más para acotar? Sí, bueno, yo le cuento un poquito, señora Cintia, en general a los organizadores, Bernardo, Fernando, Diego. Yo he preparado una óptica, o sea, he preparado una respuesta a una pregunta general que es, ¿cuál podría ser el error principal, digamos, en comunicación en Bolivia de manera general, digamos, o por lo menos desde la óptica de la agencia? Y creemos que la respuesta o el planteo tiene que ver mucho con el momento actual, la pandemia, crisis comunicacional,
momentos de adaptación de líneas de comunicación de las marcas y demás. He hecho una pequeña presentacioncita, no sé si me permiten compartirla un ratito, creo que va a ayudar mucho a direccionar, en todo caso, mi planteo, el planteo de la agencia sobre la cuestión, y me gustaría hacerla participativa, ¿no? Detenernos en algunas cosas, pero creo que con todo ese planteo podemos abrir un poquito más la charla también y el intercambio. No sé qué le parece, señora Cintia. Yo creo que sí, porque estamos aquí hablando de errores de comunicación y mientras más enriquezcamos nuestros conocimientos y nos ayuden a evitar cometer esos errores, porque lo vivimos, ¿no? Constantemente, entonces, en la medida que sea interactiva, José, no hay problema. Buenísimo, buenísimo. Entonces, a ver, les voy a compartir mi pantalla, ¿ya? Y por favor me interrumpen en el momento en el momento que quieran. Voy a tratar de ir súper rapidito, livianito, sin detenerme en cuestiones técnicas ni metodológicas, porque creo que no van al caso. Solamente una aclaración para quienes nos están siguiendo. Si gustan sus preguntas, ir poniéndolas en el chat y nosotros las vamos exponiendo a medida que vayan surgiendo y el espacio de tiempo así nos lo permite. Entonces, invitamos a todos a que nos puedan escribir sus preguntas en el chat, por favor, para poder tener un orden y darle continuidad a la exposición de José Antonio, ¿ya? Muchas gracias. Buenísimo, buenísimo. Bueno, gracias, Diego. Les voy comentando un poquito cómo es este planteo. A ver, hablemos un poquito sobre la cuestión de error. ¿Cómo nos lo imaginamos sin tener que entrar en cuestiones dogmáticas, académicas o teóricas? Simplemente haciendo una búsqueda en Google, este es el código, este es el mundo del que viene el error. Es como que viene del mundo de lo que no funciona. El error hace que la comunicación no funcione en su totalidad. Cuando hablamos de comunicación, esto es lo primero que nos sale, lo primero que nos aparece en Google, digamos, ¿no? Me parece interesante porque justamente este es el esquema clásico de comunicación que venimos nosotros conociendo desde que estamos en el colegio. Y aquí me parece que hay un planteamiento muy, muy interesante y que puede haber un cambio de paradigma en nuestra cabeza, simplemente replanteando un poco este modelo lineal y bidimensional. O sea, este es un modelo bidimensional de comunicación y lineal, por un lado. Por este otro lado, en lo que vemos, es como que siempre vemos una lógica de anunciante, pero me voy a poner láser. Siempre hay una lógica de anunciante, canal o plataforma y contenido, digamos, ¿no? Por otro lado, siempre hay una lógica de target o de personas o de gente que está laburando con una determinada cantidad de intereses. Es como que este es el mundo, digamos, más obvio y visual de la comunicación. Pero ¿qué pasa? Lo que vemos es de que en comunicación, en publicidad, hay el modelo que vimos se vuelve mucho más complejo. Hay muchos mensajes, hay muchas conversaciones, hay mucha gente, muchas marcas tratando de comunicar un montón de cosas. Entonces, ahí es donde está la dificultad, ahí es donde se pone caliente. Tenemos que trabajar sobre un constante ruido, tanto en el online, en plataformas digitales, como en offline, cuando vamos al supermercado, por ejemplo. Ya sentimos que hay ruido, es como si entráramos al supermercado y nos volviéramos medio cavernícolas, nos olvidamos qué anotamos, no sabemos para dónde ir, al menos creo que a los hombres nos pasa un poco más. Entonces, lo que nosotros planteamos es de que este modelo o este esquema clásico de comunicación no nos funciona. No nos funciona porque entre medio de A y punto B hay un mundo de cosas entre canal, código y contexto. Hay demasiadas cosas ahí. Entonces es como si esta foto fuera como una especie de fotografía de la física tradicional y tengamos una nueva foto traída por la física cuántica que entra a ver un poco más a detalle qué hay entre el espacio entre A y B. Lo que pasa es que entre A y B no solo hay espacio, hay otros componentes. Entonces en comunicación creo que lo que tratamos de hacer es ir del punto A al punto D. Eso es lo que tratamos de hacer con el mensaje, con toda la estrategia. Pero
Este modelo también está mal porque es unidimensional, es como si solamente el anunciante tirara un mensaje y no hubiera una respuesta del lado de la persona que escucha. En el modelo online eso no es real. Y por otro lado, en el modelo de búsqueda de profundidad tampoco es real porque es como si todo el tiempo nos quisiéramos mantener en la superficie, siendo que el modelo debería ser una búsqueda constante de profundidad del terreno sobre el que está B y C para llegar a D. Entonces, creo que es muy útil y cambiar este modelo tradicional de comunicación que tenemos de A a B por el modelo de este señor, que es la teoría U. Me la voy a pasar rapidito, no la quiero explicar, sino simplemente hacer notar algunas cosas para entender que detrás de cada cosa hay un error más grande. Esto las agencias lo trabajan. Los planners, los creativos, conocen, tienen un montón de herramientas que se desprenden de esta teoría o utilizan otras, depende de qué línea de trabajo vienen. Pero lo que pasa con esto es de que representa un tipo de trabajo. Las agencias lo que tratan de hacer constantemente es una búsqueda de profundidad. Hay como una intención de ir a lo profundo, una cuestión de metodología, hay una cuestión de sinceramiento, hay una cuestión de humildad por parte del creativo para que lo que se le ocurra no sea su ocurrencia, sino lo que le dijeron los demás, lo que le dijo el mercado. Y hay toda una lógica de pensar distinto y de crear algo diferente cuando tratamos de salirnos del esquema lineal de comunicación. ¿Cuál es el problema siguiente a esto? Lo profundo, para crear algo novedoso, implica reconocer de que no somos la clave, no tenemos la respuesta dentro de las agencias, no somos los más capos, lo tiene la gente. Hay una búsqueda de research y de insights por ahí, y una serie de cosas, de metodologías para poder comunicar en base a lo real, en base a algo que cuando la gente lo ve en el anuncio, o lo escucha, o lo lee, se siente real, no se siente la hilacha de que te están mintiendo. Creo que ahí está el desafío de todas las agencias para poder hacer algo lindo, algo que pegue, algo que pueda irse a ganar un premio en festival y demás. Pero aquí es donde entramos al verdadero problema, aquí es donde quiero aterrizar. Lo real, lo que viene de esta búsqueda profunda, metodológica, de investigación y demás, una vez que está hecho y llega a una presentación de PowerPoint bonita para írsela a presentar al cliente, tiene una serie de impedimentos. Algunas de las cosas más normales son, es polémico el cliente, no representa a la empresa, lo deberíamos hacer más adelante porque es una cuestión de tensión social, capaz está trabajando sobre cuestiones de género que son incómodas de decir, muy fuerte para cierto análisis, no está dentro del presupuesto, hay que decirlo de otra manera, hay que pensar en algo un poquito más conservador. Entre todo esa devolución en la que se deja influenciar un poco por el miedo y un poco también por un pensamiento más lineal de A a B, empezamos a ceder y a hacer algo más del montón, ablandado, redondeado. Entonces lo que empieza a ocurrir es que todo lo que veníamos haciendo, tratando de hacer, yendo a la profundidad, ya no es tan novedoso y no es tan real. Ahí está el principal problema. Que si ya no es novedoso, no es real, ya es negociado, ya es consensuado de alguna manera, y tenemos un principal error que hace que la industria publicitaria y que la comunicación publicitaria en general como cuerpo íntegro de agencias, productoras y clientes, no avance y se note una brecha, digamos, bien notoria. Básicamente es que en paz descanse la idea, pura y en esencia, para darle marcha a ideas un poquito más negociadas. Ahora, no termina acá. ¿Qué significa esto para el creativo, para el planner? Es como si le rompieran el corazón, digamos, ¿no? Pasa 1, 2, 3, 4, N veces. Esto es el día a día del creativo y de la agencia. Pero este no es el problema porque es normal.
esta cuestión es normal, y a medida que uno va avanzando y madurando en la cuestión creativa, aprende a manejarlo y a entender de que el cliente tiene su punto y de que se tiene que volver a reinventar o replantear la propuesta, ¿no? Ahora, ¿dónde desemboca esto? Que creo que es aquí donde realmente quiero llegar, perdón que me extienda. Me parece que hay un pequeño problema, por lo menos desde nuestra perspectiva es lo que sentimos en muchos casos. En la relación cliente-agencia hay como una pequeña barrera. Hay como una pequeña barrera y no significa que el cliente sea el culpable, porque no estoy tratando de echar la culpa al cliente ni nada de eso, sino que en algún determinado momento la agencia empieza a frustrarse, empieza a ceder, empieza a investigar un poquito menos, investiga menos, intenta más al cliente, se concentra más en el servicio con el cliente, vende un poco más de humo, o sea, es como si empezara a vender humo y empieza a no generar resultados en cierto momento, ¿no? Por el otro lado, el cliente empieza a sentir de que está contento con el servicio porque se siente seguro con ideas un poco más safe, un poco más seguras, un poco más normales para él. Se da cuenta con el tiempo de que lo que está haciendo no le está funcionando. Entonces ahí tenemos un problema, porque lo que estaría pasando es de que ya desde hace un tiempo atrás, quizás desde hace una década atrás, empezó a haber un cambio de paradigma de comunicación muy, muy fuerte, que es el paso del offline al online, que hace de que las metodologías de trabajo, las teorías y los métodos que aplicaba el cliente y la agencia en su momento empiecen a ser inconsistentes y obsoletos. Entonces hay como una especie de cambio de paradigma que hasta antes del COVID, creo, más que nunca, tenía mucha resistencia del lado del cliente y mucha inadaptabilidad de parte de la agencia. Ahora, ¿dónde me parece que hay una gran oportunidad? Me parece que ahora, en este cambio de paradigma, en este nuevo orden que lo da el digital sobre todo, las agencias se tienen que mover junto con el cliente de un antes a un después, sí o sí. Pero un antes y un después va a encontrar sí o sí una fase de resistencia porque implica replantear mi modelo de distribución, sumarme al canal de delivery, darle menos bola a cierto canal donde tenía invertida mucha plata con fuerza de ventas, rearmar el equipo y hacer una serie de cuestiones comerciales. Y por el lado de la agencia, otro tipo de resistencia. Me parece que hoy estamos frente a un filtro, es el COVID, que acelera y potencia la necesidad de tener que cambiar de paradigma, sí o sí. Porque las empresas que no empiecen a cambiar de paradigma y las agencias que no empiecen realmente a montar esta ola del tsunami que se viene, o que ya nació, no van a sobrevivir, pero las que se sumen a este paradigma van a llegar rápidamente a otro después, van a estar en el futuro, digamos, ¿no? Entonces, básicamente, el planteo de la agencia es de que el principal error de comunicación es una dinámica entre cliente y agencia que viene heredada ya desde hace mucho tiempo atrás, que está en un muy buen momento de poder ser cambiada, de poder ser llevada de un antes a un después. Creo que es un trabajo conjunto en el que la agencia tiene que resistir, tiene que mantenerse firme, ser muy abierto al cliente para seguir llevando ideas, pero ideas que realmente tengan todo el fundamento, y de parte del cliente también tiene que haber apertura y recambios generacionales, teóricos y dogmáticos que permitan que también el esfuerzo de la agencia encuentre cierta sinergia, digamos, en su cliente, ¿no? Entonces, bueno, básicamente es eso, señora Cintia. Perdón que me haya alargado, pero es ese el panorama de nuestro lado. Me parece muy interesante, José, el planteamiento completo, porque en realidad los errores se van a dar si no nos subimos al tren del cambio, ¿no es cierto? Todos hablamos que antes del COVID fue una vida y ahora es otra. A mí me gustaría, sí, Diego. Hay una pregunta de, bueno, Renzo quiere complementar algo quizás antes de ir a la pregunta sobre lo que, muy buena exposición de José, gracias. Renzo, ¿nos querías decir algo?
Sí, básicamente para complementar esto, ¿no? Muchas veces se dice de que, bueno, hay muchas herramientas que están ahí, ¿no? Está el Google, YouTube, todo esto son herramientas que están ahí, que están al alcance de todos y se van a seguir creando nuevas herramientas. Pero lo más importante es tener un cambio de mentalidad, ¿no? O sea, se habla muchísimo de transformación digital, pero tiene que ir de la mano con una transformación mental de todos, ¿no? O sea, ahorita, o sea, para ponerlo en palabras comunes, ¿no? Estamos bailando y nos cambiaron el ritmo. Si tenemos que aprender a bailar, o si ya lo sabemos, seguir el paso a ese nuevo ritmo. Básicamente es eso, ¿no? Gracias Renzo. La pregunta que nos hace Iván Dorado es, ¿cuáles son los indicadores de efectividad en comunicación que recomiendan o que usan en la práctica? Si nos puede contestar José o Renzo. Buenísimo. Bueno, si quieren yo empiezo. Creo que los indicadores dependen del tipo del objetivo, del tipo de campaña. Exacto. Dependerá qué es lo que hayamos hecho y bajo qué objetivo. Si estamos lanzando una campaña para reposicionar una marca que quedó en el olvido, vamos a lanzar una campaña con objetivos de reconocimiento de marca, de consideración, digamos, ¿no? Seguramente que con los indicadores digitales que tengamos, vamos a tratar de medir cantidad de impresiones, cantidad de reacciones, cantidad de interacción, tratar de medir, evaluar periodos sobre todo, medir el periodo de campaña versus un periodo similar anterior, para tratar de encontrar información que contrastada nos dé luces sobre los resultados, ¿no? Pero bueno, respondiendo, creo que depende mucho del tipo de campaña de la que estemos hablando. Sí, sí, complementando también eso, sobre todo en el tema digital, que es donde se puede medir mucho más, ¿no? Si uno ya tiene un e-commerce, uno puede cruzar información, ¿no? O sea, lancé la campaña a tal fecha y mis ventas se duplicaron, se cuadruplicaron, etcétera. Y cuando dejé de promocionar este producto o este servicio nuevo que estoy teniendo, hubo ya una bajada y una meseta en las ventas, o quizá bajaron, etcétera, ¿no? Y ya en el tema de adentro del cliente, de los departamentos comerciales y de marketing, existe una herramienta que se llama el ROI, ¿no? El retorno de la inversión. Eso también, bueno, eso ya es más del lado del cliente, ¿no? A mí, juntando ambas propuestas, la respuesta de el indicador, además del ROI, es ventas, ¿no? El ROI me indica el volumen de venta, la respuesta que he tenido en comunicación. Si no se transforma en ventas, tengo que replantear mi posición para comunicar lo que el producto o el servicio quiere dar. Diego, ¿hay alguna otra pregunta antes de ir a las preguntas que nosotros tenemos formulado? No hay ninguna, simplemente Diego, hay un complemento. creo que Ricardo Cuellar levantó la mano, no sé si quiere hacer una consulta o apretó el botón de forma equivocada. Hola, ¿qué tal? No, precisamente le estaba comentando a Diego en privado. José, ¿qué tal? Un saludo y a todos los expositores. Yo creo que el verdadero trabajo de marketing, dada la experiencia de muchas personas que estamos de oyente, es y la pregunta, más que todo, para mí es una como respuesta universal respecto al famoso brief, que es el temblor de los creativos y como el temor de las productoras de recibirlo. ¿No consideran que en esta época donde el centro exactamente es el cambio de hábito del consumidor y el verdadero bienestar, no sería que equipos de marketing, equipos de agencias y productoras se sienten a hacer el brief en conjunto? ¿No consideran que eso solucionaría gran parte de la verdadera comunicación y unificación de objetivos? Sí, por supuesto, la idea es esa, ¿no? La idea es sentarse con todas las personas involucradas en lo que es comunicación, ¿no? A nosotros se me viene a la mente ahora una anécdota. Trabajábamos con un cliente bastante grande y nos llaman para briefiarnos justamente una campaña iban a regalar una casa.
iban a regalar una casa mediante una promoción con una mecánica súper simple, etcétera. Ah, ok, perfecto, recibimos la información, les presentamos 3 opciones de líneas creativas, eligieron una, hicimos el spot, la gráfica, etcétera, y cuando estuvimos a 2, 3 días de lanzarlo, nos dicen no, no va. ¿Y por qué no va? Porque el área legal no había aprobado la compra de la casa. Entonces la campaña se guardó debajo de un cajón y no se hizo. Entonces, ahí vamos volviendo al tema inicial en los errores de la comunicación. Probablemente legal no se comunicó muy bien con marketing y bueno, hubo una campaña en la que se invirtió mucho dinero, muchas horas y que al final nunca salió. Dentro de lo que efectivamente esos errores de comunicación intra-empresa es muy común, ¿no? Las diferentes áreas no se comunican y sucede esto. Dentro de lo que viene desarrollándose ahora en los medios, la información, todos estamos atentos a cuántos muertos hay, cuántos nuevos personas infectadas tenemos, qué va a decir la presidenta. O sea, realmente estamos en una tensión de nervios y en medio nuestros clientes, productos y servicios tienen que comunicar. ¿Qué han visto ustedes como agencia, Renzo y José, que está pasando con esos medios? ¿Cuál se está equivocando? ¿En qué medio es el que más se está pauteando? ¿O cuál es la solución ahorita dada la intensidad de comunicación respecto al COVID-19 que tenemos? ¿Renzo? Bueno, yo creo que, bueno, hay diferentes grillas que tienen algunos canales, sobre todo que es la televisión, es el medio más fuerte en estos momentos, al igual que las redes, ¿no? Yo sé que hay grillas, hay contratos, etcétera, pero hay que tener igual un poco de comunicación más sana, ¿no? Si se pudiera dentro de lo realmente posible, un poquito cambiar la grilla de los canales y que te pongan unas cosas más educativas o más, en otros países está funcionando el tema de las clases online en los canales del Estado, etcétera, y no repetirte los dibujos o las mismas series de siempre en los momentos donde no hay los informativos, quizá eso ayude también a tener un poquito más de mejor energía durante el día, ¿no? Y sin ir muy lejos y hablando del tema de las redes sociales, bueno, ahora también los medios somos cada uno, ¿no? En nuestro poder está, en nuestras manos está el poder tratar de darnos cuenta de cuando una cadena de WhatsApp es un fake news o no, ¿no? No podemos tener la facilidad de compartir información sin realmente saber si es verdad o no, ¿no? Recordemos que hace poquito mataron al alcalde, si no me equivoco, un domingo en la noche, ¿no? Entonces, justamente ya en los medios somos todos nosotros. Entonces, en nosotros está también el poder cuestionarnos y saber si es que vamos a seguir difundiendo esas cadenas o no. Señora Cintia, ¿será que me la puede reformular su pregunta? La verdad que no la terminé de entender bien, creo. José, el tema es así. Ahorita los medios están muy saturados de información y sí, todos andamos pendientes, televisión, radio, iPad, iPhone, smartphone, todos estamos pendientes de la información del COVID. Y en medio nosotros tenemos que publicitar a nuestras marcas, productos o servicios. ¿Qué medio o cómo vas a hacer para para evitar tener errores? ¿En qué medio vas a utilizar? Ah, ok, bien, eso replantea. Bueno, me parece que las marcas tienen que tratar de definir muy bien cuál es su rol dentro del momento en el que estamos, ¿no? Va a depender mucho del tipo de producto o de servicio del que estemos hablando. Va a ser mucho más fácil poder entender cómo va a hablar un servicio que vende internet o que vende limpieza, que es el caso de 2 clientes nuestros,
versus el de una cerveza, digamos, ¿no? Pero yo creo que cada producto y cada marca tiene desde su lado y desde su rol social en este momento algo interesante que decir. Y yo creo que se necesita, más allá de definir qué medio, señora Cintia, porque yo creo que depende mucho de la capacidad y el presupuesto que tenga la marca a esa respuesta, y de la necesidad de qué es lo que estemos comunicando, ¿no? Me parece que la respuesta quizás más evidente es utilizar muy bien las plataformas y los medios digitales, pero creo que el punto clave está en que, más allá de la plataforma o el medio que utilicemos, el contenido del mensaje que nosotros vayamos a crear, desde la estrategia y la creatividad, realmente sea relevante para la persona a la que estamos yendo a hablar. O sea, realmente encontrar un concepto o una cuestión relevante, real, que se sienta bien del lado de la marca. Y bueno, es eso básicamente, señora Cintia. Perfecto. Gracias, Renzo y José. Ahora quiero hacerles una pregunta que nos da vuelta, que es el tema de los emprendedores y de los trabajadores independientes que en este momento tienen que comunicar. No hablemos de las grandes empresas porque ellos ya tienen un rol, ya ellos tienen hasta la forma de distribuir ha cambiado. Todas las empresas tienen delivery, todas las empresas tienen aplicaciones. Cambiamos. En 40 días la comunicación se dio vuelta. ¿Qué le vamos a decir a ese emprendedor, José y Renzo, para que comunique su marca o su servicio? ¿Cómo los vamos a apoyar a ellos? Renzo. Yo creo que en principio el mensaje principal para el emprendedor tiene que ser que desarrolle al máximo el potencial de las redes sociales, ¿no? Y es que si es que su empresa, su emprendimiento no está en redes sociales, la verdad que está varios pasos atrás de la competencia, ¿no? Y si lo está, bueno, hay que desarrollarlo. Tutoriales hay muchos en YouTube, o sea, no se trata tampoco de invertir mucho, porque la información está, es como lo que dije anteriormente, las herramientas están, hay que saber interpretarlas y hay que saber un poquito sacarles el jugo, ¿no? Y comunicar cosas básicas, digamos, ¿no? En este momento hay que comunicar algo sumamente básico, que es que tu empresa, tu producto, etcétera, esté cumpliendo con las normas de bioseguridad, ¿no? Algo sumamente básico, ¿no? Y luego, si está, sobre todo si está en el tema de delivery, ¿no? Desarrollar mucho el tema de los procesos, el delivery, tratar de mostrar con pequeños videos con celular cómo es el proceso de entrega, cómo envuelvo el paquete, cómo lo desinfecto cuando sale de mi oficina o de mi almacén hasta que llega donde el cliente. Todo eso se está valorando muchísimo ahora. Entonces, no necesitas ser una empresa súper grande para poder hacerlo, ¿no? Y bueno, y todo eso va a ayudar a construir marca, ¿no? También tenemos, como dije hace un momento, tenemos que ser más humanos. Ahora todo el mundo está mucho más sensible que antes y no olvidarnos de que tenemos que tener tino, ¿no? Para poder hacerlo. Correcto. José. Bien, me apego mucho a la última parte de la que habla Renzo. Creo que el desafío está en humanizar las marcas, grandes y chicas. Entonces, si estamos hablando de que las marcas juegan un rol dentro de la sociedad y dentro de la comunicación del día a día, y de que estamos en un momento sensible de la humanidad, y de que necesitamos ver a las marcas humanizándose, mostrándose reales. Vemos casos de Coca-Cola en los que saca comerciales diciendo: te pedimos disculpas por todas las botellas que tenemos, ahora vamos a empezar un proceso en el que vamos al 2030 a reciclar el 100% del plástico que nosotros generamos, por ejemplo. Si vemos marcas tan grandes dándose esos baños de humildad, llamémoslos así, creo que en relación a los emprendedores y trabajadores independientes, comerciantes, que quieren llevar sus negocios a siguientes niveles, tienen una buena ventaja a nivel comunicación, a nivel toma de decisiones, a nivel verse ya de entrada más humanos.
Creo que las ventajas están por la cuestión de poder ser más ágiles, más rápidos, animarse a salir con campañas más power, más arriesgadas, más filosas, llamémoslas así, que tengan niveles de perplejidad más altos. Y creo que la desventaja y donde realmente tienen que enfocar sus esfuerzos es en su propuesta de valor, ¿no? En que realmente lo que vayan a lograr como resultados de la comunicación no vayan a ser fallas, digamos, a nivel capacidad o a nivel salubridad y demás. Creo que a nivel comunicación tienen una gran ventaja y que a nivel desarrollo de negocio tienen que hacer hincapié en cosas como las que mencionaba Renzo de bioseguridad, meterse a canales adecuados de distribución, mutar su modelo, quizás si soy un restaurante, cambiar mi modelo simplemente a un buen centro de producción y reforzar mi imagen de marca en digital, cerrar acuerdo con todas las plataformas y negocios de delivery posibles. Entonces creo que en líneas generales es montarse a la ola nomás de esta nueva forma de vivencia que se viene y de relacionamiento de las marcas con las personas, ¿no? Dejar lo aspiracional y sumarse a lo humano. No se olviden, por favor, que hay que ser positivo, optimista, hay que dar siempre mensajes de aliento, porque ahorita en comunicación todos estamos atentos al terror del COVID. ¿Qué nos ha hecho cambiar? El antes y el después. Entonces, el hecho de ser positivo, de ser humano, de enseñar a bioseguridad, a salvarse en este momento, es lo más importante de la comunicación. Diego, me gustaría, por favor, que veamos preguntas de los participantes. Sí, Diego nos hace una consulta que dice, ¿cómo podemos trabajar el factor experiencia con el delivery y con el tema de digitalización? Entonces, yo un poquito le pido a Diego comprensión porque ya tuvimos un webinar de lo que es delivery y estamos justamente, están todos cordialmente invitados, vamos a preparar uno de lo que es digitalización de la gestión, ¿no es cierto? Entonces creo que por el tiempo que nos queda abordar esa temática que es bastante amplia, ya yo me disculpé con Diego, para poder concluir este tema que ahora nos lleva a ver la comunicación, ¿no? Entonces, Cintia, pudiéramos ya ir cerrando este espacio con las disculpas de nuevo a Diego por no poder atender su consulta. José, Renzo, muchas gracias por su participación. La verdad que sus opiniones han sido espectaculares, personas con experiencia y lo más importante que están en ello, están trabajando y tienen contacto con los clientes, con el público y además a todos nos exigen resultados, ¿no? Y a ustedes, los clientes, de hora a hora nos apretan para que podamos ser positivos y nuestros números se den vuelta y nos subamos al tren. Muchas gracias a todas las personas que formaron parte de este conversatorio. Nos interesa muchísimo generar esta nueva ola de comunicación, esta nueva ola de forma de vender y capacitación. Capacitarnos ante todo para poder seguir adelante y pues ser agentes de cambio, ser agentes positivos y creer en el futuro mejor que se nos viene, más humanos, más claros, más sencillos, más humildes, porque lo que nos ha pasado de verdad a nivel mundial nos enseña a ser mejores. Muchas gracias, José, Renzo, nuevamente, y a toda la audiencia. Un comentario más, Diego. Antes de terminar, es invitarlos cordialmente a todos. Vamos a tener este viernes con Cintia y con Fernando una exposición denominada Comunicación Efectiva para Pymes, donde vamos a tratar de dar herramientas prácticas para que puedan, aprovechando, ¿no?, este rico contenido que ahora vimos, pues ya canalizar comunicación hacia sus clientes y potenciales clientes efectivas, ¿no? Entonces, están todos cordialmente invitados, va a ser este viernes, Comunicación Efectiva para Pymes. Vamos a poner la información en nuestro Facebook para que quienes guste nos puedan acompañar. Ya, muchas gracias a todos, a cuidarse, a quedarse en casa, bendiciones. Gracias a ustedes, un gran saludo. Gracias a todos, he visto que son muchísimos y que les vaya muy bien. Muchas gracias.
Gracias. Chao, Gracias. chao. Gracias. Gracias. Hasta luego. Chao, Hasta chao. luego. Querido. Hasta Chao, luego. chao. Gracias. Chao, chao.